Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, así como investigador en la Universidad del País Vasco. En su más reciente libro, Política para Perplejos, examina cómo la sociedad se ha llenado de una decepción generalizada y cómo nos irrita un estado de cosas que no puede contar con nuestra aprobación. Es de esta obra, Política para Perplejos, editada por Galaxia Gutenberg, de la que hablamos con él. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicas, Daniel. Y muchas gracias también por traer tu libro, un libro que apela de inmediato a un tema que responde quizás a la forma actual de la política. Dices tú, perplejidad. ¿Por qué la idea de la perplejidad está en el centro de tu texto? Bueno, muchas gracias a ti también de entrada por haber querido tener esta conversación conmigo. Me pareció que los tiempos de la indignación, cuando escribí el anterior libro, La política en tiempos de indignación, eran tiempos en los que lo teníamos todo muy claro. Sabíamos quiénes eran los malos, quiénes éramos los buenos, qué había que hacer. Y en 10 años reina un desconcierto general y la situación me parece que es completamente distinta. Y me parecía que había que reactualizar el pensamiento de la época política en la que estamos. Y por eso mi libro, ¿no? Claro. Que es una reflexión al hilo de acontecimientos cotidianos. Eso es. ¿Es mayor, crees tú, la frustración de la sociedad frente a la vida democrática? Bueno, la democracia es un régimen político que plantea unas grandes expectativas. Autogobierno del pueblo, igualdad, libertad, fraternidad. Y es lógico que la vida política resulte muy frustrante. Entre otras cosas porque la vida política cotidiana es transaccionar con el adversario, llegar a pactos, no conseguir uno exactamente todo lo que quiere, sino una parte nada más. Y eso implica una gran frustración. Y luego hay una frustración también general que tiene que ver con el hecho de que las democracias, tal y como las practicamos hoy en día, no están siendo unos sistemas políticos muy inteligentes, ¿no? Y estamos cometiendo graves fallos colectivos. ¿No sientes que, ahora que hablabas de los indignados, que de pronto ellos sienten, y creo que son una gran mayoría, que tienen derecho a todo? Bueno, a quien protesta por un estado de cosas intolerable, tampoco le tenemos que pedir grandes cosas. El problema que yo creo que tenemos en nuestras democracias es que funciona relativamente bien esa parte de lo que podríamos llamar el soberano negativo. Es decir, el soberano que protesta, que dice que no, que se manifiesta, que bloquea la realización de una obra pública, por ejemplo. Y funciona mal el aspecto propositivo, positivo de la soberanía. Bueno, vale, ya hemos determinado que el modelo económico que tenemos no nos gusta y ahora vamos a ver cómo hacemos para que efectivamente configurar un sistema político alternativo. Esa segunda parte no está funcionando tan bien. Sí, y bueno, han surgido muchos liderazgos de derecha y de izquierda que precisamente en función de esa indignación pues se han constituido en lo que algunos llaman los nuevos populismos, ¿no? Sí, hay una reflexión transversal a lo largo del libro sobre el fenómeno del populismo, sí, que me parece que merece una cierta atención, ¿no? Más que denunciar las limitaciones del populismo, me interesa entender las razones profundas que hay detrás. Efectivamente, los líderes populistas no aciertan en el orden de las soluciones, pero muchas veces están poniendo de manifiesto que hay problemas que no terminamos de resolver, ¿no? Huecos, claro, huecos, ausencias, descuidos, vacíos de legitimidad, vacíos, sobre claro, todo, de poder también. Claro, y ellos rellenan ese hueco donde probablemente hay que construir una voluntad democrática un poco más sofisticada, porque a mi juicio el error del populismo, como el error del antipopulismo también barato, es pensar que las realidades políticas son simples, y no. Claro, y por otro lado no es un fenómeno nuevo. De pronto ahora se habla mucho de populismo como si fuera algo reciente, como si fuera un fenómeno... Sí, del mismo modo que se habla de la mentira en política, de las fake news, que ahora sí hay que decirlo en inglés,
como si no hubieran vivido mentirosos a lo largo de la historia de la humanidad. Años. Claro, o sea, el trato de el qué hacer con las mentiras y con la posibilidad de la mentira en un sistema de opinión abierto, donde hay libertad de expresión como es la democracia, es un problema muy antiguo, tan antiguo como la democracia misma. Claro. Muchas de las reflexiones que acompañan tu libro no solo vienen bien al tema español, desde luego, son, yo creo que por lo menos echan un vistazo a Europa. Sí. ¿Qué tanto crees que nos alcancen a los latinoamericanos? Mira, yo soy un filósofo de la política y eso implica que me interesa la teoría y que me interesa más lo que tenemos en común que las especificidades. Yo no hago política comparada. Eso es. Y por tanto hay especificidades mexicanas que no las hay en Argentina y hay especificidades francesas que no las hay en España. Pero en mis libros y en mi enfoque de reflexión trato de buscar lo que tenemos en común. Y me parece que hay un gran terreno de problemas comunes en las democracias contemporáneas que trascienden las fronteras y las peculiaridades de cada sitio, sin que eso signifique negar que existan también esas peculiaridades. Claro. Y otro fenómeno al alza, ese sí en Europa concretamente, es el nacionalismo o los nacionalismos. ¿Y qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, yo creo que en España concretamente hay un problema particular, muy concreto, que tiene que ver con que el modelo territorial definido en la Constitución española fue un modelo abierto e indeterminado. Ese modelo no se ha terminado de fijar, y eso unido a la crisis económica del año 2008 y a ciertos fenómenos particulares, concretos, de una sentencia de un tribunal constitucional, produjo una tormenta perfecta. Pero yo creo que me gusta verlo a mí en el contexto de un mundo en el que tenemos que volver a redefinir las condiciones de convivencia. Y tenemos que volver a redefinir quién tiene el poder, quién tiene la competencia para hacer qué tipo de cosas. Yo creo que es una manifestación, es un fenómeno más de esa redefinición del poder en el mundo contemporáneo. Claro. Desde hace mucho convivimos con la idea de que, cierta o falsa, de que las derechas y las izquierdas ya son valores u orientaciones sin sentido. ¿En tu libro crees que hay algún nuevo horizonte sobre esto? Sí, yo defiendo que la política ha entrado en una zona de señalización escasa, como cuando va uno con su carro y entra en una zona donde la autoridad correspondiente no ha puesto las señales oportunas o simplemente es una zona salvaje. Hemos entrado en una zona en la que las viejas distinciones, que eran casi todas binarias, derecha-izquierda, élite, pueblo, nuestros intereses y los intereses del vecino, se han vuelto especialmente borrosas. En relación concretamente con el tema de la derecha y la izquierda, mi tesis es que van a seguir existiendo algo similar a la idea de izquierda y la idea de derecha, pero tienen que ser matizadas, probablemente suavizadas, no van a vivir en un régimen de tanta oposición, y al mismo tiempo tienen que convivir con otras distinciones que también son importantes. Por ejemplo, la distinción entre quienes dan más importancia a la solución técnica de los problemas y quienes dan más importancia a la solución popular de los problemas políticos. Claro. El eje tecnocracia-populismo va a convivir con el eje izquierda-derecha y va a dar lugar a combinaciones más complejas, ¿no? Y lo estamos viendo por lo que sé de México, estamos viviendo una época de promiscuidad ideológica, ¿no? Donde aparecen síntesis inauditas que nunca hubiéramos pensado que un político pudiera tomar de aquí y de allá elementos distintos, y lo hay, ¿no? Y bueno, y eso puede tener una cierta viabilidad, ya veremos. La perspectiva sobre los políticos también es bueno, muy poco indulgente. Ahora se habla del político como a veces el peor de los miserables. Sí, el chivo expiatorio de entonces. La sociedad, ¿qué tanto? Yo hace tiempo que no admito esa crítica fácil de que el problema político que tenemos es que hay unos políticos, unos dirigentes que no nos hacen caso. No, yo creo que tenemos un problema de que tenemos unos dirigentes políticos manifiestamente mejorables que son elegidos por una sociedad manifiestamente mejorable y vivimos en una retroalimentación
y a mí me han educado desde pequeño a pensar que cuando hay un problema tú tienes que mirar la parte de culpa que tienes, y a mí la parte de culpa que me interesa es la parte que tengo como ciudadano concreto y no la parte de culpa que tienen los políticos. Eso es. ¿Tienes alguna impresión sobre México, sobre la actualidad política mexicana? He podido conversar, pero más bien me he encontrado cosas que de alguna manera confirman fenómenos que están ocurriendo en otros lugares del mundo, con peculiaridades concretas de este país tan maravilloso, tan rico, tan contradictorio y complejo. Pero ese fenómeno, por ejemplo, de la promiscuidad ideológica, que aquí lo he visto con datos muy llamativos, no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno que te encuentras en la Francia de Macron, claro, en la Italia en la que se ponen de acuerdo la extrema derecha con la extrema izquierda, sí, en fin, en otros países del mundo donde, quizás salvo los alemanes, que en esto siguen manteniendo esa idiosincrasia particular, yo creo que en general el mundo está sufriendo unas convulsiones bastante similares. Y por último, pues te preguntaré, porque creo que todos cuando hablamos de democracia tendemos a una u otra cosa, somos pesimistas u optimistas, y creo que tú eres optimista. Efectivamente, ya veo que has leído el libro y que has llegado al final, donde desvelo mis cartas, y mis cartas es que yo soy optimista precisamente por perplejo y por carente de certezas. Creo que detrás de un pesimista siempre hay una persona demasiado segura, y las personas más bien escépticas o con más dudas que seguridades, tendemos a pensar que la historia está abierta, que no está predeterminada y que por tanto no tenemos ningún derecho a considerar que esto es irreformable y que la política y la convivencia en una sociedad plural no tiene ningún remedio. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tus planteamientos, que creo que son muy ilustrativos de las cosas que hay que reflexionar en este momento, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias a ti también.